Clasicismo europeo del siglo XVIII. Yo les hablaré sobre las ideas dominantes de la época. El clasicismo francés, que había empezado a influir en Inglaterra desde la segunda mitad del siglo XVIII, se extiende a otros países europeos. Así, en el siglo XVII se dice que en el siglo XVIII se dice que el siglo XVII es la época culminante de las letras y las artes francesas. Es también conocido como el Gran Siglo. Se produce un afrancesamiento generalizado de toda la cultura europea. París es la capital artística de Europa, mientras que así relevando a Italia, que desde el Renacimiento había dominado la vida artística de Occidente, mientras tanto Roma sigue siendo el centro de estudio de las artes clásicas. Así, todas las personas que quieran estudiar, por ejemplo, una obra clásica, debe viajar a Italia, pero es en París la ciudad donde se debe estudiar el arte moderno. En París se habían puesto muy de moda las exposiciones de arte, que eran un factor indispensable para la actividad artística. De esta forma se abrían al gran público todas las artes, ya no solo aquellas personas que tenían el poder económico de adquirirlas en una subasta, por ejemplo, sino aquellas personas que tenían la capacidad, aun sabiendo que no podían adquirirlas sino por un interés meramente estético. Antes de la Revolución Francesa, se exponían solo las personas que tenían como eran las más privilegiadas, como por ejemplo las personas de la Academia Francesa. Entonces, tras la revolución se creó una especie de democratización, lo que esto contribuyó a que todas las personas pudieran obtener y exponer sus obras. De esa forma se abría al gran público. Así se puso fin al monopolio del mercado artístico por parte de la corte y de la aristocracia. Ya no solo las artes estaban en las galerías de los reyes ni de los grandes coleccionistas, sino que se abrían a un público más general. El pensamiento racionalista. Europa fue dominado por el pensamiento racionalista en el siglo XVIII, el convencimiento de que siguiendo la razón y explotando todas sus posibilidades, pueden alcanzar grandes logros. Habían suscitado las posibilidades de que se había abierto un optimismo en el siglo XVIII, sobre todo en Francia, por el influjo del discurso del método Descartes. Pero, ¿qué es el método Descartes? El discurso del método Descartes proporcionó las bases del racionalismo del siglo XVIII, una tendencia filosófica que hace énfasis en la razón más allá de la emoción o de la imaginación. Hace una muestra de que la capacidad de razonar entre lo verdadero y lo falso que nos lleva por diferentes caminos. ¿Cuál era el objetivo de la filosofía de Descartes? El objetivo de la filosofía de Descartes era utilizar su método para a través de él llegar a la verdad. De esta forma se proponen nuevas formas de buscar la felicidad y se adopta una nueva visión frente al mundo. Y se estima que la razón es el valor más alto. Y es que en el siglo XVIII se había abierto el espíritu crítico y en nombre de la razón se realizaba un examen crítico donde todo aquello que que tradicionalmente era aceptado como verdadero sin cuestionarse. Entonces es así como se descubre de que el mundo está lleno de errores, errores que la tradición aceptaba como verdades. Entonces, todo dogma que no estaba fundamentado racionalmente era visto por ese examen crítico.
En materia más artística y más completamente en el ámbito del literario, el siglo XVIII se siguen principios fundamentales del clasicismo francés, y como lo que Francia había hecho era recoger toda la herencia del Renacimiento italiano. Entonces, de esta forma se puede afirmar que desde principios del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, se divulgaban en general una misma concepción de literatura en mínimas variaciones, aunque en la práctica literaria se hagan otras cosas. La teoría siempre será clasista. Incluso llega un momento en el que es vista entre un abismo de las opiniones, que es una repetición de las opiniones de Aristóteles y de Horacio, y la práctica es mucho más creativa e innovadora. Ahora, el buen gusto. El buen gusto es la aplicación del sentido común a las artes. Está siendo y sigue siendo el criterio fundamental para enjuiciar las obras, puesto que apoya en la razón, en el sentido común y el gusto de los lectores cultivados, refinados e instruidos. El clasicismo creía en la uniformidad del gusto y se esgrimía la razón como arma contra las modas y los gustos pasajeros. Solo empiristas, como por ejemplo David Hume, puede aceptar de que la universalidad del gusto no puede demostrarse empíricamente, que más que la experiencia de cada día demuestra que no ha existido entonces una escala fija de valores estéticos. Y entonces se dirá que la belleza no es algo objetivo o algo que esté objetivamente en nosotros, sino que es algo subjetivo, algo subjetivo que está en nosotros. Esto contribuye a que se vaya forjando una época subjetivista que se encuentra con la culminación del Renacimiento. Y este subjetivismo contribuirá decididamente la crítica del juicio de Kant y el pensamiento de Schiller. Entonces podemos decir que el empirismo inglés y la ilustración alemana también constituyen los fenómenos esenciales del pensamiento, por tanto, en la modernidad. Algo clave para hablar de la teoría del gusto y el juicio estético es el proceso psicológico que experimenta el sujeto ante la obra. Entonces, para darle fuerza a esta idea se cree en la universalidad del gusto. Esto quiere decir que también se cree con ello la belleza objetiva de una obra. Entonces, serán relevadas solo aquellas obras que tengan un gusto o que sigan los preceptos clásicos. Es decir, se cree que existen leyes universales para garantizar la belleza de una obra. Y que al no aceptar estas reglas no es problema de gusto, sino de ignorancia. Entonces, está claro que para una mentalidad clasista es evidente que se sigan los principios fundamentales de la razón. Así, ya no se siguen las reglas solo por admiración a Aristóteles y a Horacio, sino porque se cree que seguirlas es lo más racional. Como se ve, pues, más que autoritarios, los neoclásicos son racionalistas. Están convencidos de que todo se puede resolver y comprender mediante la razón. Y así lo someten a todo a un análisis absolutamente riguroso. Esto hace que la crítica literaria esté más cerca de la filosofía, tanto como una como la otra
pueden basarse en un método de investigación absolutamente racional.